Pymes, Perú. Salud Pymes, y dentro de Salud Pymes hay una noticia que no pude comentarlo referido a la salud en Madre de Dios que sí me preocupa. Cada 100.000 habitantes, 58 personas tienen tuberculosis. Lo ha señalado Jorge Aldazábal Soto, presidente regional, y señala que sería el problema de la minería informal en Sangabán, en Tambopata, en Huepetue, en Inambari y en la localidad de Mazuco. En realidad es preocupante. Bueno, vamos a entrar al tema de fondo. Doctora Gloria Chumpitaz, muy buenas noches. Buenas noches, Rómulo. Aquí compartiendo otra noche de conceptos de prevención y promoción de salud. Estamos con el doctor Johnny Siccha, él es médico cardiólogo. Estuvimos celebrando hace poco el Día Mundial de la Salud y el doctor es uno de los que estuvo promoviendo lo que fue el punto este año, el control de la presión arterial, la hipertensión arterial. Bienvenido, doctor Siccha. Muy buenas noches a todos y muchas gracias por la invitación. Efectivamente, el día 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y este año la Organización Mundial de la Salud y la OPS han enfatizado sobre el tema de hipertensión, enfocándolo con las siglas mide tu presión y haremos prevención. Entonces esto es importante porque es un llamado de atención para toda la comunidad internacional y acá local, que debemos medirnos la presión como parte de nuestros modo de prevenir enfermedades crónicas, ¿no? Un primer concepto entonces debería ser, doctor, conoce tu presión. Perfecto, excelente. Ese es el tema, porque toda la gente debe conocerse su presión y para eso hay que medirse la presión. Claro, uno debe saber cuál es su presión basal. Por ejemplo, mi presión es 9,6. Sí, efectivamente, los valores cada persona de acuerdo a su edad, a la talla, efectivamente tiene que saber el valor normal y una vez que ya empieza a haber cambios de los valores, ya llama la atención, por lo tanto es importante acudir al médico para su chequeo preventivo, promocional con el tema de la presión. Doctor, y si evaluamos, digamos, la evolución en el país, si queremos mirar con indicadores, ¿cómo va en estos, digamos, últimos 5 años en materia del usuario? ¿Cuánto ha evolucionado? Hay estadísticas y las estadísticas son bien frías y reales. Efectivamente, en un reporte del estudio Tornasol 1 en el año 2006, publicado por la Sociedad Peruana de Cardiología, se establece que la prevalencia de hipertensión en el país fue de 23.7%. Y este último reporte, el año pasado, 2012, en el mismo boletín de la Sociedad Peruana de Cardiología, es que ya esa cifra ha variado hasta un 27.3% de prevalencia de hipertensión en nuestro país. Entonces tenemos pues de que después de 6 años hay un 4% que ha aumentado. Y si nosotros nos proyectamos al 2025, que son las proyecciones, indudablemente que va a seguir en aumento, ¿no? Y terrible porque es una explosión no solamente de hipertensión, sino de las demás enfermedades crónicas que se asocia. Por ejemplo, enfermedad cerebrovascular y se puede asociar a diabetes, pero también eso tiene que ver mucho con la calidad de vida, doctor. La obesidad, el incremento de obesidad, el poco ejercicio, el sedentarismo. En otras palabras, las razones, ¿no? El por qué este incremento. Claro. Efectivamente, las explicaciones, las razones más importantes son, primero, la inactividad física. El sedentarismo es a todo nivel, a todas las edades, jóvenes, niños, adultos, ancianos, de tal manera que esta evolución de los aparatos, llámese pues control remoto, televisión, lo hace al ser humano, a la persona, estar estático, ¿no? Entonces no hay mucha actividad física y por lo tanto, tantos adelantos hay de que uno ya no tiene tiempo para hacer una simple caminata de media hora, que sería lo ideal. Y en segundo lugar, la gente actualmente vive muy agitada, hay mucho estrés familiar, estrés laboral, estrés en la comunidad. Uno sale manejando su carro, ya el microbusero, el de la combi, está estresado y ese estrés se contagia. Si uno no controla sus emociones, al final ese estrés va en aumento y ese es otro de los factores también importantísimos, el control emocional, el sobreestrés,
el sedentarismo, inactividad física, así como también el tercer punto que es clave, que es la alimentación inadecuada, ¿no? Ahora, la OMS da un dato alarmante, ¿no? 2.6 millones de personas mueren al año por esta causa del sobrepeso. Esto en el Perú me imagino que también, como ha crecido, digamos, el porcentaje, también debe ser preocupante, ¿no? Claro que sí. Justamente la estadística también que tenemos nosotros reportado es que efectivamente cerca del 48% tienen sobrepeso más obesidad. Eso significa pues que es bien alto. Si uno suma toda la comorbilidad que trae este sobrepeso y obesidad, pues va a haber más adelante diabetes, incremento de diabetes, hipertensión y enfermedades cardiovasculares, ¿no? Estamos acostumbrados, doctor, un par de preguntas. Primero, hipertensión arterial, enfermedad de gente mayor. ¿Lo vemos en gente joven? Claro, actualmente por los cambios que hay, por los cambios de los hábitos alimenticios, el sedentarismo, el estrés, los jóvenes actualmente también se estresan y depende mucho de la convivencia familiar. Por lo tanto, hay actualmente hipertensión en jóvenes, ¿no? Adolescentes, el adulto joven es el que está en aumento y por supuesto que conforme va avanzando la edad, pues también hay más incidencia y prevalencia de esta enfermedad. Pero no hay que olvidar de que antiguamente no había hipertensión en jóvenes, ahora sí ya existe. Usted ha ¿no? hecho una mención bien interesante, usted habló en algún momento del tema de la alimentación. Sí. Entonces, ahora es fácil, digamos, la mamá va, compra la galleta y por ahí un frugos y le pone la lonchera al niño. Y la sal. Y le da un sol para comprarse la Coca-Cola en el kiosco. O va y compra el pan francés y le pone algunas frituras y ya está tomando desayuno. Entonces, digamos que ha cambiado la forma de alimentarse. Pues, o sea, los alimentos de los incas, ¿qué cosa eran? La quinoa, la kiwicha, la cañigua, el aguaymanto, ¿no? Entonces yo creo que ese es un problema. Es un problema de tal manera que tenemos que participar todos, ¿no? La sociedad civil organizada, la misma comunidad, los establecimientos de salud a nivel nacional, todos se deben participar. ¿Para qué? Para tener un enfoque educacional a la población sobre el tema de alimentación. Y pasando por el tema de alimentación, entre diferenciar lo bueno y lo malo de la alimentación. Efectivamente, hay un punto importante, las loncheras de nuestros niños, a veces porque los padres no hay tiempo para poder preparar un alimento saludable, más fácil es recurrir pues a los alimentos que ya están envasados, enlatados, las cajitas mágicas, famosas cajitas, en fin. Todo eso genera pues una alteración en la alimentación, desde las loncheras, y ni qué decir de repente de las famosas comidas rápidas que ya venden en los kioscos de los colegios, lo cual también debe tener un control estricto para que no haya ese estímulo de que el joven, el adolescente o el niño ingiera día a día ese tipo de alimentación, porque el exceso de estos alimentos hace de que aumente el exceso de calorías, ¿no? Esos alimentos con muchas calorías, muchas grasas y también contenido de sal hace de que con el tiempo genere esta enfermedad de fondo, ¿no? Ahora, cuando nosotros estábamos hablando algunos mitos, doctor, primero, ya lo hablamos en radio, la presión emotiva no existe. La presión puede ser silenciosa, la persona tiene que conocer cuáles son sus niveles de presión arterial. Y además, si nosotros nos ponemos a pensar en las complicaciones que la persona puede tener, la persona con hipertensión arterial puede tener enfermedad cerebrovascular, puede terminar en insuficiencia renal y diálisis. Efectivamente. El término que es muy conocido por la comunidad pues es la famosa hipertensión o presión emotiva, ¿no? Efectivamente no existe esa definición, no existe una hipertensión que por la emoción se estimule. Lo que pasa es que la persona tiene factores de riesgos asociados, hay antecedentes familiares y si a eso se suma el estrés, es el que desencadena o es el que despierta, es el que destapa esta enfermedad que ya estaba a punto de manifestarse. Por lo tanto, sí existe la forma de prevenir y promocionar de que uno debe medirse la presión continuamente, teniendo en cuenta que si es que la persona tiene factores de riesgo cardiovascular, como cuáles, ya lo hemos mencionado,
Si tiene pues sedentarismo, si tiene sobrepeso, si tiene dislipidemias o colesterol, triglicéridos altos, si fuma o consume alcohol en exceso, en fin, todos esos factores de riesgo cardiovascular deben medirse para poder determinarlo. Las complicaciones que se habla de la hipertensión son bien conocidas y también hay que tenerle mucho respeto. La principal es pues el famoso desorden cerebrovascular o derrame cerebral muy conocido. En segundo lugar, un infarto al corazón o enfermedad coronaria también pues hace de que lleve a la insuficiencia cardíaca, así como también el daño renal crónico por la hipertensión no controlada, que lleva a una insuficiencia renal y termina en diálisis. Entonces son las complicaciones más conocidas, más frecuentes que hay que tenerle miedo. ¿Por qué? Porque esta enfermedad de hipertensión es una enfermedad silenciosa y por lo tanto hay que estar en permanente control, en permanente chequeo. Una enfermedad silenciosa, o sea, puede dar sorpresas, o mejor dicho, da sorpresas. Da ¿no? sorpresas, Da sorpresas y da complicaciones, ¿no? Y en un porcentaje, diríamos casi 50%, no se conocen las causas, el por qué esa persona tiene hipertensión arterial. Efectivamente, la hipertensión primaria pues está asociada no a una sola causa, es multifactorial. A más factores de riesgo cardiovascular que tenga la persona, más rápidamente puede despertar la hipertensión. Por lo tanto, tenemos que controlar los factores de riesgo si es que uno quiere prevenir la enfermedad y sus complicaciones, ¿no? Recomendaciones, doctor. Primero, usted ya nos dijo, tenemos que conocer la presión, pero una vez que nosotros ya sabemos que somos hipertensos. Una vez que ya uno es diagnosticado de hipertensión, lo más saludable es seguir las indicaciones y el tratamiento del especialista. Segundo lugar, controlar sus factores de riesgo que tuviera asociado a la hipertensión. Si tiene sobrepeso, controlar el peso. Si es sedentario, hacer actividad física media hora todos los días en forma permanente. Si tiene colesterol, triglicéridos altos, también controlarlos, tener un tratamiento para ello. Y por lo tanto, lo último es que si tiene asociado a consumo de alcohol o tabaco en exceso, también se debe controlar porque es parte de los factores que predispone y estimula más este tipo de enfermedades. La alimentación sí debe ser balanceada, equilibrada, pues es parte fundamental para el control del peso, ¿no? La sal, doctor. El tema de la sal. Mucho se habla de la sal y efectivamente es un punto importante y a veces hay, digamos, se le dedica muchas horas o mucho tiempo al disminuir el consumo de sal en nuestros alimentos, ¿cierto? A veces llegamos a un control de repente muy estricto, de tal manera que en la alimentación de la comida diaria de las casas y ya las madres o amas de casa saben qué cantidad de sal colocarlo y lo disminuyen. Por ese lado está muy bien, pero a veces nos descuidamos de que en los alimentos envasados, enlatados, que se vende fuera, es donde tiene mayor concentración de sodio y sal. O sea, por lo tanto, casa, así es. Pero no se exactamente. Ese es el Las grave papitas. problema, ¿no? Muchos creen de que de repente cuidándose en la casa, controlan la sal y efectivamente hay amas de casa que se cuidan actualmente. Pero no se dan cuenta que cuando salen a la calle o consumen productos envasados, enlatados, ahí tiene sodio. Y eso es en mayor concentración todavía que lo que uno consume en la casa, ¿no? Deberíamos ver los contenidos. Bueno, en realidad es para hacer toda una hora de programa con los dos Sicha. Bueno. Un mensaje final, doctor. Lo final que lo puedo decir a la población es que, primero, hacer actividad física permanente media hora, que es la forma de prevenir y controlar el despertar de estas enfermedades crónicas tipo hipertensión. Segundo lugar, tener alimentación saludable, una alimentación balanceada, equilibrada, donde se debe evitar los excesos de caloría, exceso de grasa y sal, ya se ha hablado, y eso es importante mantenerlo siempre con disciplina. Tercer lugar, una lucha frontal contra el tabaco, ¿ya? Aparte que no solamente estimula hipertensión con el tiempo, sino otras enfermedades más que en su momento de repente lo hablarán, así como también el control adecuado del peso de la persona. ¿Ya? Va de la mano ese control de peso con la actividad física, así como también con la alimentación saludable. Y lo importante que debe tener la persona, como recomendación final, el control de estrés o control emocional, que es importante, ¿no? Pymes Perú.